Hola chicos y chicas de la promoción de secundaria, bienvenidos al área de ciencias sociales. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Aprende con Lexi. La actividad a desarrollar en el área de ciencias sociales es la actividad número 8. Experiencia de aprendizaje número 4. Desafíos como país a nuestros 200 años de vida republicana. Por supuesto, el título de la actividad para esta semana es Analizamos fuentes sobre las prácticas de medicina tradicional desde fines del siglo XX. Propósito de la actividad. En esta actividad identificarán el aporte de la medicina tradicional para preservar la salud. Con ese fin, interpretarán diversas fuentes que dan cuenta del reconocimiento de la medicina tradicional por parte del Estado y la población, de los alcances y las limitaciones de la medicina tradicional y de las habilidades curativas de los curanderos. Además, evaluarán la confiabilidad y la intencionalidad de dichas fuentes y podrán exponer sus hallazgos, las cuales los ayudarán a responder la pregunta histórica. Hola, en esta actividad analizaremos fuentes sobre algunas prácticas de medicina tradicional desde fines del siglo XX. Dicho análisis nos permitirá reflexionar sobre los desafíos en salud que tenemos como país y formular argumentos que sustenten nuestra postura al problema histórico que nos plantea la pregunta: ¿en qué medida desde el gobierno y la medicina tradicional se ha buscado preservar la salud de las peruanas y los peruanos durante los últimos años del siglo XX? Investigamos en fuentes. ¿Cómo hemos buscado prevenir y curar nuestras enfermedades? ¿Cuánto aporta la medicina tradicional para preservar nuestra salud? Analizaremos algunos casos relacionados con el valor preventivo y curativo de las prácticas de la medicina tradicional. Dar una mirada a distintas fuentes sobre cómo los peruanos y las peruanas preservamos nuestra salud al recurrir a la medicina tradicional nos ayudará a seguir formulando argumentos ante el problema histórico que nos plantea la siguiente pregunta: ¿en qué medida desde el gobierno y la medicina tradicional se han buscado preservar la salud de las peruanas y los peruanos durante los últimos años del siglo XX? Ahora continuemos, por supuesto, con el recurso número 1. La medicina tradicional en el Perú. Fuente A. Algunas leyes que regulan la medicina tradicional en nuestro país. La Ley General de la Salud número 26842, promulgada en 1997, reconoce en su principio 17 del título preliminar lo siguiente: la promoción de la medicina tradicional es de interés y atención preferente del Estado. Sin embargo, en la práctica, la medicina occidental todavía ve con cierta reticencia a las otras medicinas. Por su parte, estas han ganado poco a poco un espacio en el sector público y en el sector privado, pero están muy lejos de tener un trato igualitario de la medicina occidental. En el 2000 se promulgó la Ley número 27300, Ley de Aprovechamiento Sostenible de las Plantas Medicinales, y en el 2002 la Ley número 27821, Ley de Promoción de Complementos Nutricionales para el Desarrollo Alternativo, que presentaban ciertas inconsistencias para su ejercicio. Entonces, hemos tomado nota, seguramente, de esta fuente A, de algunas leyes que regulan la medicina tradicional en nuestro país. Ahora nos vamos con la fuente B. Obtención de los conocimientos y habilidades en las prácticas del curanderismo. Cuadro número 1. Origen de sus habilidades curanderiles. Guasao, Cusco, 2013. Origen de sus habilidades curanderiles. Número de curanderos. Porcentaje. Por revelación en sueños, 3 curanderos. Porcentaje 10,00. Por fenómenos naturales, caída de rayo, tormenta, encuentro, un apu, 2 curanderos. Porcentaje 6,67. Por herencia de sus antepasados, 7 curanderos. Porcentaje 23,33. Por un don, un curandero. Porcentaje 50,00. Por enseñanza de un maestro, 5 curanderos. Porcentaje 10,00. Total, 30 curanderos. Porcentaje 100,00. Entonces esta información es muy importante. Ahora nos vamos con la fuente C. Ayacucho, salud y enfermedad a mediados del siglo XX.
Hacia la segunda mitad del siglo XX, en la ciudad de Ayacucho predominaba la atención de salud de los médicos andinos. Según referencias de personas de la tercera edad, existían muy buenos especialistas de origen andino en la ciudad. Era famosa la comunidad campesina de Quinua, hoy distrito de la provincia de Huamanga, por la presencia de numerosos hampi, término quechua que usa la gran mayoría de habitantes quechohablantes para referirse a los especialistas curadores de la salud. Si se escuchaba que existían curanderos especialmente en las partes bajas de Quinua, en la ciudad de Ayacucho también había por la zona de Acuchimay, según testimonios como el Salvador Cabrera en el año 2011. Entonces, cumplían una función muy importante estos personajes, ¿no?, que les llamaban el hampi. En Acuchimay vivía una viejita humilde que era muy famosa por conocer las propiedades de las plantas medicinales. Cuando yo era director de la escuela primaria Mariscal Sucre, tuve una profesora que hacía bastante tiempo padecía una herida grave debajo de la rodilla. Un día me dijo que se iba a Lima a curarse. En efecto, viajó por 15 días. A su retorno, se quejaba más porque la herida había crecido. No mejoraba con las medicinas que le habían prescrito los médicos de Lima. Cuando yo la trasladaba en mi carro, la herida olía a putrefacto. Era preocupante. Después de una semana me dijo que había conocido a una señora curandera en las faldas del cerro Acuchimay. Increíblemente, después de unos 8 días me contó que la herida tratada por la curandera había comenzado a cicatrizar. Era cierto, al poco tiempo la herida cicatrizó. Por curiosidad, yo me acerqué a ver su herida. En efecto, había sanado y la señora ya no tenía esos dolores. Estaba sana. Yo fui a la curandera porque tenía interés en conocer qué hierbas había utilizado en la curación de la herida grave. No tuve suerte porque la señora era muy desconfiada. Así es, la gente pobre se atendía con curanderos, no iban al hospital. También era común la pasada con cuy, es que los indígenas conocían cada cosa para cada tipo de mal. Una información muy importante. Vamos entonces con la fuente de testimonio en hoja de vida de la señora María Julia Colorado Quirós, año 2010, curandera del distrito de Yacanora, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca. Cuando una persona está con los ojos lagrimosos es porque está mal de los bronquios. Entonces le toca el pecho y espalda y suena como si algo hubiera. Eso es bronquios puro, también cuando los labios están resecos y rojos. Una de las formas de protección que tiene con sus pacientes es cuando usa un medallón de alcanfor, elaborado por ella o por los familiares de la paciente, previas indicaciones, sobre todo en los casos de quienes viven muy lejos. El medallón es elaborado de forma casera y colgado en el cuello del enfermo. Este deberá ser puesto al dormir y retirado al día siguiente para que realice sus actividades diarias. También indica su uso del medallón de alcanfor en el tratamiento del mal de espanto, que es por varios días. El paciente debe llevar puesto el medallón los días que dure el tratamiento y aún después, de acuerdo a la intensidad del mal de espanto. El medallón durará menos días, por ejemplo, si el mal es muy fuerte, apenas durará 5 días y luego se va desintegrando. Lo normal es que dure 8 días a más. Su creencia le indica que el medallón inservible debe ser llevado a un cerro y tirado sin que nadie observe. El mal de espanto es uno de los problemas que continuamente trata. Lo cura mediante diagnóstico, baños medicinales, brebajes, etc., detallados en las especies investigadas. Los días del espanto, es decir, los días en que puede curar el mal, nos dice que son los martes, miércoles y viernes, al mediodía o 5 de la tarde, y enfatiza en que sea hora en punto. Vamos a poner en práctica lo aprendido, desarrollando la actividad que corresponde. Luego de leer las fuentes A y B del recurso, la medicina tradicional en el Perú, respondemos las siguientes preguntas. De acuerdo a la fuente A, ¿cuáles son los logros que han alcanzado y limitaciones que tiene la medicina tradicional en nuestro país? Pregunta número 2. A partir de la fuente B, ¿qué
nos muestra la opinión de 30 curanderos del poblado de Huazao, región Cusco, responde: ¿qué podemos concluir respecto a las opiniones sobre el origen de las habilidades curanderiles? Siguiente actividad. ¿En qué coincide o se diferencian las fuentes C y D respecto al tratamiento de enfermedades y cómo son percibidos los curanderos? Aquí tenemos entonces el cuadro para poder completar. Diferencias, coincidencias. Criterios a tener en cuenta. La fuente C plantea lo siguiente y la fuente D plantea también lo siguiente. Ahí vamos a hacer la diferencia entonces de esta fuente C y D. Continuamos. Evaluamos nuestras fuentes luego de haber analizado lo que plantean las fuentes C y D respecto a la medicina tradicional. Evaluamos la confiabilidad de estas para utilizarla en la respuesta al problema histórico que nos plantea la pregunta: ¿en qué medida desde el gobierno y la medicina tradicional se ha buscado preservar la salud de las peruanas y peruanos durante los últimos años del siglo XX? Tengamos en cuenta que la confiabilidad de una fuente tiene que ver con criterios como su origen, contenido y propósito. Podemos formular las respuestas elaborando y completando el siguiente cuadro. Criterios para evaluar la confiabilidad de la fuente. Tenemos denominación de la fuente seleccionada a evaluar. ¿Es confiable el testimonio o narración que presenta la fuente? Marcamos y fundamentamos nuestra respuesta. Sí, no. Y ahí vamos a fundamentar nuestra respuesta. ¿Es confiable la fuente según su contenido en relación con la pregunta histórica a la que daremos respuesta? Marcamos y fundamentamos nuestra respuesta, sí o no. ¿Cuál es la intención con la que fue creada la fuente? Entonces, ahí respondemos. Luego de haber analizado fuentes sobre algunas prácticas de medicina tradicional desde fines del siglo XX, exponemos nuestra reflexión sobre cómo actualmente procuramos preservar nuestra salud haciendo uso de la medicina tradicional y cómo se complementa con la medicina científica. Entonces, vamos a realizar esta actividad. Y en la parte final evaluamos nuestros avances. Aquí tenemos la lista de cotejo de autoevaluación. También la competencia, construye interpretaciones históricas. Criterios de evaluación, ahí vamos a marcar, por favor, con aspa, lo logré o estás en proceso de lograrlo. ¿Qué puedes hacer para mejorar sus aprendizajes? Por supuesto, hasta la próxima. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal Aprende con Lexi, en donde les estamos trayendo cada uno de los videos del desarrollo de las actividades. ¡Hasta la próxima!